Saludos, distinguidos estudiantes de quinto de secundaria. La paz de Dios ilumine todo su ser. Una vez más, su profesor de matemáticas, Julio Antonio Manzueta. Recuerda desinfectar todo lo que vayas a utilizar y lavar tus manos con agua y jabón para cuidarte de los contagios del COVID-19. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales para registrar lo que te genera interés y despierte aprendizaje. En esta ocasión necesitarás lápiz, lápices de colores y, por supuesto, tu cuaderno de trabajo. En las clases pasadas estudiamos las cónicas, la circunferencia, la parábola, la hipérbola y la elipse. Vimos cómo determinar sus ecuaciones, vimos sus elementos principales, en fin, nos divertimos analizando este maravilloso mundo de las matemáticas. En esta ocasión, continuaremos nuestro deleite. Para ello, estudiaremos ciertos ordenamientos que en la vida del ser humano se presentan por doquier. Hablamos de las matrices. Al concluir esta clase serás capaz de comprender el concepto de matriz y algunos tipos de matrices. Los conocimientos matemáticos son de gran utilidad al momento de entender la realidad, al momento de entender el medio que nos rodea. Además, a través de todos los tiempos, el ser humano se ha visto en la necesidad de buscar modelos que permitan eficientizar el resultado de su trabajo. Este puede considerarse la función más noble que algún pensador pueda desarrollar, y específicamente un matemático. A través del trabajo del día de hoy, incentivaremos este tipo de habilidades, para lo cual consideremos la siguiente situación. Una fábrica produce determinado número de artículos y tiene determinado número de clientes. El resumen mensual se anota en una matriz, donde cada cliente dispone de una fila cuyas componentes indican las cantidades de cajas de artículos adquiridas. Marcos, un estudiante de quinto de secundaria, requiere saber cómo interpretar la matriz. ¿Qué pasa si en lugar de registrar a cada cliente en una fila, lo registra en una columna? ¿Y cuáles características harían especial dicha matriz? Ok, jóvenes, ayudemos a Marcos. Marcos tiene la situación siguiente. En una matriz, es decir, en un ordenamiento rectangular de objetos matemáticos organizados en filas y columnas, debe registrar el resumen de ventas de dicha fábrica. El asunto es este. Él dispone de filas, por ejemplo, elemento A1, 1, elemento A1, 2, que indica que está en la fila 1 y en la columna 2, elemento A1, 3
y así sucesivamente hasta el elemento A1N, indicando que está en la fila 1 y ha llegado a la columna N. Y de igual manera, tiene una segunda fila que vamos a llamar indicando 2, 1, es decir, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3. Notemos que las columnas las estamos enumerando verticalmente, es decir, columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente hasta la columna N. Pero aquí sigue en la fila 2, así que tenemos fila 2, columna N. De igual manera, puede continuar haciendo esto hasta llegar a la fila número N, es decir, el elemento AN1, fila N, columna 1, elemento AN2, es decir, que está en la fila N y en la columna 2, fila N y columna 3, y así sucesivamente hasta llegar a la fila N y columna N. Pues a esto se le denomina una matriz, a ese ordenamiento. Y vamos a ponerle por nombre A. Pues esta matriz A tiene n filas y tiene n columnas. Notemos que si tomamos solo esta fila, es decir, A11, A12, A13 y así sucesivamente hasta A1N, lo que tenemos aquí es un ordenamiento rectangular que tiene una sola fila y tiene n columnas. De modo que esto sigue siendo una matriz. Llamémosle matriz B. A esto se le denomina una matriz fila. La cuestión con Marcos es la siguiente. Él quiere saber cómo interpretar la matriz si en cada fila se registran las ventas que corresponden a un cliente. Digamos, vamos a poner un ejemplo para ir entendiendo nuestra situación. Digamos que el cliente número 1, pues ha comprado, qué sé yo, digamos 9 de un artículo. 9 cajas del artículo 1 y ha comprado 5 cajas del artículo 2 y ha comprado 4 cajas del artículo 3. Y vamos a detenernos hasta ahí por un momento. Tenemos, esto sería cliente 1, vamos a señalarlo por aquí solo para ir entendiendo. Cliente 1. Y esto sería el artículo 1. Y este sería el artículo 2 y este sería el artículo 3 y así sucesivamente. Pues digamos que el segundo cliente compra 8 cajas del artículo 1, no compra ninguna caja del artículo 2 y compra 3 cajas del artículo 3. Y el cliente número 3, digamos que compra 7 cajas del artículo 1, 2 cajas del artículo 2 y compra 5 cajas del artículo 3. Pues esta información estará registrada en esta matriz y puede interpretarse mirando, pues en cada fila, viendo a determinado cliente y en cada columna viendo el registro correspondiente a determinado artículo. Marcos, en su proceso de reflexión,
se ha preguntado qué pasa si en lugar de registrar al cliente como una fila, lo registra como una columna. Es decir, si en esta matriz, digamos E, de ejemplo, esta fila se escribe como una columna, tendríamos 954 escrito así. Y 803, en lugar de estar como fila, 803 estará como columna. Y la tercera fila será la tercera columna, 725, escrito así. Pues, Marcos, hemos conseguido otra matriz. Y a esa matriz se le denomina la transpuesta de la matriz que teníamos. Si teníamos la matriz E, tenemos ahora la transpuesta de la matriz E. Y se escribe así, el nombre de la matriz que teníamos, y se coloca como superíndice una T mayúscula. Bueno, notemos que de manera general, si tenemos, por ejemplo, la matriz A, así de manera general, cuando obtenemos su transpuesta, lo que hacemos es escribir la fila como columna y nos va a quedar esto que tenemos horizontal, nos va a quedar vertical. De manera que notemos que aquí este segundo elemento, que es 1, 2, pues nos va a ocupar esta posición que es 2, 1. Y este que es 1, 3, nos va a ocupar el 3, 1. Y de manera sucesiva pasará que el 1n ocupará el lugar del n1. Y así acontece que si tenemos que C es igual a la transpuesta de E, lo que sucede es que CIJ es igual a EJI, donde I indica el número de fila y J indica el número de columna. Estamos diciendo que en la posición IJ de la matriz C estará el elemento JI de la matriz E. Bueno, para comprender mejor esto que estamos hablando, veamos el siguiente ejercicio. Bien, jóvenes, el ejercicio es este. Sea E esta matriz 9, 5, 2, 3, 8, 0, 0, 0, 0, 6, 7, 1. Una representación de las ventas de una fábrica donde cada fila representa las ventas a un cliente y cada columna representa las ventas de un artículo durante el mes de enero. Análogamente, digamos que F es igual a la transpuesta de E, la representación de febrero. Es decir, de la misma manera que hemos señalado para E, estamos señalando para F. Y además, F está definida como la transpuesta de E. Se nos pide interpretar las matrices y se nos pide registrar las ventas por artículo y por clientes. Entonces, jóvenes, lo primero, interpretar las matrices. Bueno, pues primero fijémonos en la matriz E, que representa las ventas durante el mes de enero. Significa entonces que durante el mes de enero, vamos a escribir eso, durante el mes de enero, observen, un cliente compró 9
5 y 2. Compró 9 de un artículo, digamos del artículo 1. Compró 5 del artículo 2 y compró 2 del artículo 3. Entonces, podemos escribir que un cliente compró 9 de un artículo, 5 de otro artículo y 2 de otro artículo. Ahora bien, otro cliente que podríamos decir que es nuestro cliente número 2 para indicar que en la fila 1 está el cliente 1 y en la fila 2 está el cliente 2. Pues entonces estaríamos diciendo que el cliente número 2 compró 3 del artículo número 1, compró 8 del artículo número 2 y del artículo número 3 pues no compró. Este 0 que está en la posición 2, 3 indica que la venta de la fábrica a ese cliente sobre ese artículo fue nula. Por tanto, indica que ese cliente no compró del artículo 3. Y notemos que en la fila 3 todos los elementos son nulos, son 0. Pues, ¿qué significa? Que a ese cliente, al cliente número 3, durante el mes de enero, la fábrica no le vendió ningún artículo. Es decir, no le vendió del artículo 1, ni del 2, ni del 3. Por tanto, ese cliente no compró durante el mes de enero. Notemos, esta cuarta fila, para un cuarto cliente, indica que ese cliente compró durante el mes de enero 6 del artículo 1, 7 del artículo 2 y 1 del artículo 3. Si están en cajas, pues usted dice 6 cajas, 7 cajas, 1 caja. Si estuviesen, digamos, en sacos, si el problema está dado en saco, pues serían 6 sacos, 7 sacos y 8 cajas. Y de igual manera, si viene dado en patanas, pues usted dice 6 patanas, 7 patanas, 1 patana. Bien, de esa manera se interpreta la matriz E. Para la matriz F, interpretarla requiere primero tener la matriz F. Vamos a escribir F igual a la matriz que viene dada por la transpuesta de E. Es decir, esta matriz E vamos a convertir sus filas en columnas. Entonces, 9, 2, 9, 5, 2, 9, 5, 2. Noten, era fila y lo escribimos como columna. Lo mismo, 3, 8, 0, 3, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 7, 1, 6, 7, 1. Y tenemos que esta es la representación de las ventas de la fábrica durante el mes de febrero. Pero ahora miren qué significa. Significa que el cliente 1 en febrero habrá comprado del artículo 1, 9, del artículo 2, 3, del artículo 3, 0 y del artículo 4, 6. De manera que podemos ver además que para el mes de febrero del artículo 3 no se vendió ninguno. Es decir, note, ninguno de los clientes, ni el cliente 1, ni el cliente 2, ni el cliente 3, habrá adquirido pues alguna cantidad de esos artículos. Bueno, esta es la manera de interpretar la matriz. Veamos ahora la segunda parte del ejercicio. Nos dice,
registrar las ventas por artículo y por cliente. Para esta parte del ejercicio, notemos, durante el mes de enero, del artículo 1, la fábrica vendió 9,306. Entonces, lo escribiríamos así. Durante el mes de enero, estas son las ventas del artículo 1. Y entonces, ¿qué tenemos? 9,306. 9,306. Tenemos esta matriz columna. Es decir, esa columna indica las ventas del artículo 1 durante el mes de enero. Si quisiéramos el total, por ejemplo, solo tendríamos que sumar los elementos de esa columna y ya está. Y asimismo hacemos para el artículo 2. Sería entonces esta columna. Noten, sería 5807. Ese vector columna representa las ventas del artículo 2. Y esta columna representa las ventas del artículo 3. Para febrero, pues las ventas del artículo 1 serían estas, sería esta matriz columna, y del artículo 2 sería esta, y así sucesivamente. Ahora, para registrar por artículo, porque nos dice que por cliente, ya está por artículo. Entonces ahora miremos por cliente. ¿Qué compró el cliente 1? Si queremos saber, por ejemplo, detalles sobre los clientes que tiene la fábrica, pues entonces miramos por cliente. El cliente 1 compró del artículo 1, 9, del artículo 2, 5 y del artículo 3, 2 durante enero. Pero en febrero, el cliente 1 compró del artículo 1, compró 9, del artículo 2, 3, del artículo 3, 0 y del artículo 4 compró 6. De manera que miramos las filas, de modo que el vector fila, digamos, vamos a ver este vector 0, 0, 0, nos indica lo que compró el cliente número 3 durante el mes de enero. Ahora miremos ese mismo cliente durante el mes de febrero y tiene 2, 0, 0, 0. Y entonces eso nos permite ver cómo evolucionan las adquisiciones que hace dicho cliente en cada mes. Así que les sugiero que continúen ustedes viendo las particularidades y ver cómo esto sí es muy útil en la cotidianidad. Las matrices tienen grandes aplicaciones casi en todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando miramos una hoja de Excel, estamos mirando una matriz, estamos mirando filas y columnas. Pero cuando miramos un sembradío de maíz, por ejemplo, que lo siembran en filas o en carreras, como dirían en el campo, o un sembradío de yuca o de plátano que esté sembrado en filas y columnas, pues estamos ante una matriz. Así que, ¿qué les puedo decir? Continuemos divirtiéndonos utilizando y aprendiendo sobre las matrices. A continuación, veremos cuándo dos matrices son iguales. El día de hoy trabajamos con las matrices. Vimos el concepto de matriz y cómo puede utilizarse para registrar información. Te sugiero que converses con alguno de tus compañeros
y con tu profesor guía sobre lo estudiado el día de hoy. Continuamos guardando la distancia para preservar la salud. Hasta la próxima, si Dios, usted y yo así lo queremos. Bye bye.